Buenos días, mi nombre es Antonio Carpallo Bautista, soy profesor en la Facultad de Documentación de la Universidad Complutense de Madrid. Primeramente, muchas gracias a la organización por haber aceptado nuestra comunicación y haber podido realizar este congreso de esta forma online, en momentos difíciles para todos, pero que, bueno, con buena voluntad saldremos adelante, ¿no? Bueno, presentamos una comunicación referente a encuadernaciones. Aquí la tenemos, las encuadernaciones o encuadernadores que trabajaron para diferentes reales academias. En este caso, vamos a centrarnos en los encuadernadores que trabajaron para la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en un periodo de tiempo muy concreto, entre 1848 y 1888. Y este trabajo forma parte de un proyecto de investigación mucho más amplio, en el que se trata de trabajar toda esa documentación de las 8 reales academias más importantes, entre ellas la RAE, la Real Academia de Historia, Bellas Artes, Medicina, Farmacia, bueno, varias de ellas, ¿no? No es el primer trabajo que hacemos dentro de esta Real Academia, ya hemos hecho uno hace unos, hace unos meses para el estudio de las encuadernaciones artísticas más antiguas, del fondo antiguo, del 16, del siglo XVI al siglo XIX, y que ya se va a publicar en un capítulo, en un capítulo de libro por la editorial Tirán Loblanche, ahora primeros de año del 2021. Fue una comunicación también en un congreso que tuvimos también en octubre con Susana Moreno Rodríguez. ¿Cuáles van a ser los objetivos de este estudio? Bueno, pues la identificación de los encuadernadores que trabajaron para esta Real Academia en concreto en ese periodo de tiempo. Vamos a poder identificar desde qué número de ejemplares hacían, los precios, qué tipología de encuadernaciones se realizaba, a quién iban dirigidas esas encuadernaciones, si iban dirigidas a los académicos, si iban dirigidas a los nobles, en regalos realmente, pagaba la institución la encuadernación y luego se regalaban, o incluso al Palacio Real, a los reyes. Luego veremos que encontramos encuadernaciones pagadas por la Real Academia que las hemos localizado en la biblioteca real. ¿Qué metodología hemos seguido? Pues la revisión de toda esa documentación. Se ha analizado, se ha estudiado toda esa documentación de archivo en ese periodo de tiempo, todo lo que son recibos, albaranes, facturas, libros de cuentas. Una vez que hemos realizado esa búsqueda, se ha localizado las encuadernaciones en la biblioteca, todas esas referencias que aparecían en la factura sobre una obra, un libro, ese libro se busca en la biblioteca y una vez localizado ese libro, con esa encuadernación realizada por ese encuadernador del que había hecho la factura, se hace el estudio, la descripción y se digitaliza, se fotografía la encuadernación, sobre todo las partes más importantes, los hierros, el lomo, las guardas, la estructura decorativa de la encuadernación. Bien, ¿cuál es el estado de la cuestión? ¿Dónde nos situamos? Bueno, pues lo primero que nos situamos es en un diccionario biográfico que tiene Vicente Castañeda, que realizó en el año 58, y de ahí partimos porque aparecen muchas biografías de encuadernadores. No todas, muchísimos encuadernadores que están apareciendo que no tiene incluido Vicente Castañeda, pero que nos sirven de referencia. Ya hemos hecho otros estudios en otras reales academias, sobre todo en la Real Academia de la Lengua. Ahí tenemos algunos de esos estudios ya publicados, ¿no? Sobre Juan Pérez, el primer librero y el encuadernador de la Academia, o sobre los otros encuadernadores que tuvimos en la segunda mitad del 18. Como por ejemplo también Antonio de Sancha, y también de finales del 19, como Antonio Menar y sus cantigas, ¿no? Las encuadernaciones que tuvo las obras que tuvo que encuadernar de las cantigas, con una encuadernación semi-industrial con planchas realizadas con South, ¿no? con el grabador South, el grabador francés South. Bueno, ahí tenemos algunas de esos estudios que ya se han ido publicando, y en el 19 y en el 18 también se ha ido haciendo un trabajo en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando con otros encuadernadores de la época, con Francisco de Guzmán, Juan Moreno Salgado, José Herrera, también el taller de Sancha, que también trabajó para la Real Academia de Bellas Artes, Pedro Martínez, Joaquín Ibarra, el gran impresor, que también encuadernaba. Estos que son quizás los trabajos que se han publicado
y ya se han hecho sobre otros encuadernadores en las otras reales academias, de momento en la de Bellas Artes y en la de la Historia. Comenzando por los primeros encuadernadores que tenemos en esta academia, en la que estamos, en la de Ciencias, primero hablaríamos de Eusebio Aguado, que, bueno, pues la imprenta donde trabajaba primero fue creada a primeros del siglo XIX por su padre Miguel Aguado, y luego ya le sucedió Eusebio, que fue nombrado incluso impresor de cámara, un puesto bastante importante. Todos estos encuadernadores que vamos a ver ahora tuvieron diferentes talleres en diferentes ubicaciones, e incluso tuvieron diferentes denominaciones, como podemos ver, uso de aguado impresor de cámara, imprenta y fundición de uso de aguado, etcétera, ¿no? Una vez que muere Eusebio Aguado, el negocio continúa con regentado por su viuda, y que una vez también que muere su viuda, sobre 1888 aproximadamente, ya es Luis Aguado el que permanece en el negocio. Eusebio Aguado pues, trabajó para la Academia entre 1849 y 1862 con un número de encargos de 14, y sobre todo realizaba encuadernaciones en rústica, la mayor parte de ellas, y eran obras relacionadas con la propia Academia. Memorias, reglamentos, anuarios, la revista de Progresos y de las Ciencias, que es la revista de la propia Academia. Aquí podemos ver algunos de esos recibos con el sello de impresor real en su firma, y un documento donde nos indica la impresión bueno, de las cubiertas y de la encuadernación de la revista de los Progresos de la Ciencia del año 1857. Otro de los encuadernadores fue José Fernández, de él tenemos también muy poca información. Sabemos que tuvo taller en la calle Concepción Jerónima, y que seguramente hiciera muy poquitas encuadernaciones, sobre todo se realizaba a trabajos más bien de material de oficina. Por ejemplo, aquí tenemos un recibo en el que entrega cuadernos o libros encuadernados en su taller, libros, copiadores de actas, también libros de registro eran lo más habitual en ese momento para la biblioteca o para otros menesteres. Gregorio Urosa es otro de esos impresores importantes que trabajaron para la Academia y que también realizaron numerosas encuadernaciones. Trabajó desde 1850 al año 62, aproximadamente los mismos años que Eusebio Aguado, eran los dos grandes impresores que trabajaron para la Academia, en este caso con 84 recibos. Tenemos el primero a partir de 1850. Y bueno, luego también tuvo diferentes talleres, como vemos ahí, en la calle Embajadores 47, luego a partir del año 63 se une también Embajadores 49, y igual que le pasaba también a Eusebio Aguado, realizó numerosas encuadernaciones en rústica, la mayor parte de ellas en rústica, de la producción de los libros, de las obras que producía la propia Academia, por ejemplo, la memoria, los estatutos, las gacetas de Madrid, la Guía de Madrid, el Boletín del Ministerio de Fomento y la Revista de Progresos también. Ahí vemos el tipo de encuadernaciones que se hacían, pero insisto que la mayor parte de ellas eran en rústica, aunque también encontramos encuadernaciones que realizaba de tipo holandesa o de tipo Bradel, que también se le llama de 3 piezas, ¿no? Y bueno, era el tipo de encuadernaciones que solía hacer que hacía este encuadernador. Bueno, pasamos a uno de los grandes encuadernadores de ese siglo, Tomás Cobo, que una vez que muere aproximadamente sobre 1869, es su viuda y sobrino, Luis Obispo, los que continúan con ese trabajo, ¿no? Tuvo un premio, la medalla de bronce, en la exposición de Industrias de Madrid del año 31, información que luego va a aparecer en los membretes de Tomás Cobo, pero también de su sobrino Luis Obispo. Tuvo también diferentes ubicaciones en la calle Encomienda, en la calle Preciados, y más adelante en la calle Sartén, una vez ya que muere Tomás Cobo, en la calle Sartén número 4 van a tener ya la última ubicación. Fue encuadernador de cámara del Rey y también encuadernador del Ayuntamiento de Madrid. Fue discípulo de uno de los grandes encuadernadores del primer tercio del siglo XIX, Pascual Carsi Vidal, y como indicamos, trabajó no solamente para la RAC, sino también para otras reales academias, como la de Bellas Artes de San Fernando o la Academia de la Historia. Aquí podemos ver algunos de esos recibos de Tomás Cobo, donde se indica que encuadernó varios diccionarios y resúmenes de actas.
Hasta el año 1870, ya muerto, Tomás Cobo, se siguió utilizando el membrete, pero ya incluyendo la calle Sartén número 4, ya con la nueva ubicación. Se ve ahí que fue premiado por Su Majestad en la exposición del año 30, bueno, ese tipo de informaciones que hacen de publicidad, ¿no?, para el encuadernador. Continuó, como decíamos, su viuda y sobrino Luis Obispo entre el año 68, una vez que muere Tomás, hasta el año 84, que pensamos que es la fecha en la que también muere su viuda, ya todos con la ubicación de la calle de la Sartén. Ahí vemos un membrete ya con viuda de Cobo y sobrino. Y a partir ya del año 84 empezamos a ver ya las firmas de Luis Obispo, que estuvo activo pues hasta los primeros años del siglo XX, aproximadamente la primera década, ¿no? De 1810 seguimos encontrando documentación, 1910, perdón, seguimos encontrando documentación de Luis Obispo. Pasamos a otro de las grandes familias de encuadernadores de esta segunda mitad del siglo XIX, los Ginesta. En este caso solamente tenemos documentación de Miguel Ginesta de Haro y de Miguel Ginesta Revuelta, que fueron uno de los grandes encuadernadores de este periodo de tiempo. Ahí vemos una de esas facturas en la que se ve cómo aparecen libros en chagrín, en tela, en holandesa, una misma obra encuadernada de diferentes formas. Bueno, trabajaron para la Academia, sobre todo Miguel Ginesta de Haro, entre 1861 y 67, aunque luego tuvo algunos encargos más, algunos años después, y una vez muerto aproximadamente sobre 1878, Miguel Ginesta de Haro, Miguel Ginesta Revuelta, que se hace cargo del taller con 2 encargos, en el año 79 y en el año 81. Aunque por diversos motivos testamentarios no podía firmar normalmente las facturas, sino que lo hacía un testamentario, ¿no?, encargado del negocio en ese momento, ¿no? Bueno, también trabajaron para la Academia Española en el año 58 y para la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la Real Academia de la Historia, y encontramos también encuadernaciones de ellos en el Palacio Real y en la Biblioteca Nacional. Ahí vemos algunos de sus membretes, su firma y la firma de José Grimau, que trabajó para ellos, igual que Antonio Menar, y luego ya se dividen, ¿no?, se separan de Ginesta. José Grimau y Antonio Menar crean un taller y al cabo de 2 o 3 años también se vuelven a separar amistosamente, creando talleres de manera independiente. Aquí podemos ver alguno de esas facturas o esos recibos en el que indican que se encuadernaron memorias de la Academia y discursos y que fueron regalados a Su Majestad de los Reyes. Estas son luego esas encuadernaciones son las que hemos podido localizar luego en la biblioteca de Palacio Real. Algunas de estas memorias, como vemos aquí, la memoria de calendarios de la Academia y la revista de Progresos y de las Ciencias, ¿no? Muchas de las encuadernaciones de lujo. Vemos ahí la firma de Rafael Marco, que era el testamentario, ya que, como hemos dicho, Ginesta no podía firmar las facturas en un primer momento. Bueno, pasamos a José Cebrián Escobar, que también tuvo taller en la calle como 1365. Trabajó solamente 3 años para la Real Academia, entre el año 62 y el año 64, y sobre todo realizó obras de la propia Academia, los discursos, la memoria. Muchas de ellas fueron a parar al Palacio Real, eran encuadernaciones de lujo que se regalaban a Palacio. Y algunas de ellas las hemos podido localizar, como vemos aquí en la imagen, con esa encuadernación, con pequeñas planchas y de tipo más bien romántico isabelino, y con la firma del encuadernador en el contracanto, como vemos aquí en el lateral del contracanto, junto con la guarda, vemos la firma del encuadernador. Era típico ese tipo de firma, ¿no?, en ese momento. Bien, para ir ya finalizando, tenemos a Manuel Mascaray. De él y del siguiente encuadernador tenemos muy poca información. Sabemos que trabajó entre el año 63 y el año 69 y sobre todo estaba especializado en la encuadernación de la obra del Saber de Astronomía de Alfonso X el Sabio, que encuadernaba de diferentes formas, ¿no?, con tela, de tipo Bradel o 3 piezas, o en rústica, aunque también encuadernaba como podemos observar, memoria de la Academia, también con diferentes tipologías, en pasta,
pasta española, pasta jampeada y en rústica. No fue uno de los encuadernadores que más trabajó para la academia, pero sí que fue el que realizó sobre todo ese tipo de obras del saber de astronomía. Y por último tenemos a José Ríos, de él solo tenemos un recibo y en el que se indica que encuadernó ni un recibo, lo que tenemos es un libramiento en el que encuadernó 50 discursos para los académicos de la academia en holandesa, un tipo de encuadernación holandesa. Ni él mismo firma el recibir, sino que fue Luis Castillo. Bien, ya para acabar, ¿qué hemos realizado en este trabajo? Bueno, pues una reconstrucción cronológica de todos los encuadernadores que trabajaron para esa Real Academia, encuadernadores madrileños en ese periodo de tiempo. Sabemos, porque ya seguimos investigando, y sabemos que algunos de ellos continúan incluso hasta primeros del siglo XX, y seguimos encontrando documentación de ellos. Observamos esa repetición de tipos de encuadernaciones, de terminaciones, rústica, en pergamino, holandesas, tafilete, en pastas jaspeadas, y un número muy reducido de obras de lujo, sobre todo realizadas por los encuadernadores de mayor renombre, como Tomás Cobo, Luis Obispo, Lord Ginesta, que eran los que iban destinados luego a la realeza o a la nobleza o a regalos a los académicos, ¿no? Las obras que más se encuadraban de esta forma y que iban a parar a la nobleza y la realeza eran las propias obras de la institución, la memoria, los estatutos, la revista de ciencias, aunque también se encuadernaban muchas revistas en las que estaba suscrita la academia, revistas españolas, extranjeras y monografías, sobre todo las últimas novedades que llegaban a la academia. Ya como conclusión final, pues los estudios comparativos que hemos realizado nos hacen ver que en muchas academias se realizaban el mismo tipo de encuadernaciones con las mismas tipos, la misma decoración, las mismas estructuras constructivas, los mismos hierros en la decoración de los lomos, e incluso hasta los mismos precios o precios muy similares entre las encuadernaciones de un encuadernador en diferentes academias y de los diferentes encuadernadores en la misma época para los mismos documentos. Eran precios muy similares, aunque sí observamos que los precios de los encuadernadores de más caché, de primera fila, como Tomás Cobo o Lord Ginesta, eran algo superiores. Pues nada más, muchas gracias y bueno, les animo a que sigan viendo el congreso porque va a estar siendo muy importante, ¿no? Y yo creo que esto es algo que debemos de seguir haciendo. Pues muchas gracias.